El contrato original, el contrato firmado el 19 de diciembre por el Ministerio de Defensa y la empresa Bravo Táctica Solución, sufrió 4 modificaciones. Sucede que se hizo todo mal desde el principio, teniendo en cuenta que era una compra que hacía el Ministerio de Defensa para el Ministerio de Gobierno. Por ejemplo, y vamos a citarles, el contrato 001/2019 fue modificado el 27 de diciembre del año 2019 por el contrato administrativo 002/2019, mediante la cual se establece que la primera entrega de los agentes químicos ya no se iba a llevar adelante el 27 de diciembre, sino más bien el 10 de enero. Sucede que aparece un otro contrato modificatorio en fecha 14 de febrero del año 2020, un contrato administrativo con el número 002/2020, donde nuevamente se vuelve a modificar el plazo y el término de entrega de los agentes químicos. Se hace alusión al contrato 002/2019 y se modifica los plazos y términos de entrega a través del contrato 002/2020. Sucede que el 2 de marzo de este año se lleva adelante nuevamente un contrato modificatorio y final, mediante el cual se establece la entrega y la modificación de las cláusulas segunda, 12ª y 15ª. Pero en este contrato modificatorio entra ya en escena un nuevo decreto supremo que emite el gobierno de la presidenta Yanine Áñez. Es el Decreto Supremo 4168. De acuerdo al contrato administrativo 003/2020, la Dirección Administrativa y la Dirección de Logística le hacen conocer al ministro de Defensa que no se podía llevar adelante la culminación de este contrato como tal, teniendo en cuenta que no se podían amparar en el artículo 131 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, es decir, estar exentos del pago de impuestos, teniendo en cuenta que esta era una compra de agentes químicos para el Ministerio de Gobierno. Y allí aparece en escena el Decreto Supremo 4168, un decreto supremo del 27 de febrero que asigna 40 millones de bolivianos y un poquito más en favor del Ministerio de Gobierno para que luego sean transferidos al Ministerio de Defensa. Entonces, existen una serie de interrogantes. Se dijo que se compraron estos agentes químicos por la emergencia, porque el país necesitaba a los agentes químicos. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué tantas imprecisiones e imperfecciones en la elaboración del contrato? ¿Por qué si finalmente se iba a aprobar una serie de decretos supremos para poder legalizar esta compra como tal, por qué en vez de que haya comprado Defensa, por qué no compró el Ministerio de Gobierno de manera directa si finalmente se emitieron una serie de decretos supremos más allá del aprobado el 12 de diciembre, reasignando el presupuesto y además autorizando, vean ustedes, fue el Estado boliviano quien pagó los tributos aduaneros. Es como que usted vaya a comprar un teléfono celular o un televisor y sucede que el vendedor no sea quien le extienda la factura, sino más bien sea usted quien le extienda la factura y pague el costo de la factura como tal. Bolivia, a través de notas de crédito fiscales que están sustentadas en el Decreto Supremo 4168, autorizó al Ministerio de Defensa para que lleve adelante la emisión de notas de crédito fiscal para pagar incluso la DUI que tiene, de acuerdo a el contrato 003, está establecido, es la DUI C2320. Se hizo una declaración única de importación, es decir, Bolivia trajo los agentes químicos,
los tuvo que declarar y encima tuvimos que pagar los tributos aduaneros. Pero es más, ¿se entregaron o no se entregaron los agentes químicos? Es decir, la empresa Cóndor nos entregó los agentes químicos sin haberles pagado un centavo. El decreto supremo es del 27 de febrero del año 2020. Decreto que autoriza el pago de los tributos aduaneros, pero además que reasigna el presupuesto de 40.068.000 bolivianos. El documento en cuestión, el documento inicial que se firmó en la cláusula quinta, habla de la forma de pago. Allí dice claramente, a contraentrega, es decir, usted entrega los agentes y usted tiene que pagar, a contraentrega y revisión de los bienes en el aeropuerto de Río de Janeiro. Entonces, según el contrato 002/2019, el primer lote de entrega tenía que haberse entregado el 10 de enero. Desconocemos si se entregaron o no se entregaron. Lo que nos salta poderosamente la atención es que recién el 27 de febrero, 2 meses y algunos días más, el gobierno a través del decreto 4168 le asigna los recursos económicos a el Ministerio de Gobierno para honrar el pago del contrato establecido entre Bravo Táctica Solución y el Ministerio de Gobierno. Existen una serie de cuestionamientos y preguntas respecto a cómo se logró perfeccionar la compra, por qué se hicieron tantos cambios, por qué se hicieron tantas modificaciones, por qué se trató de comprar estos agentes químicos a través de Defensa y luego se lo perfeccionó a través de Gobierno. El contrato se ha modificado, inicialmente decía que era para las Fuerzas Armadas, luego se lo modificó en la cláusula segunda estableciendo que era ya para el Ministerio de Gobierno. Y claro, nosotros nos ratificamos respecto al precio. Venezuela, decíamos, 14 y 15 euros, Ecuador, $12, proyectil de largo alcance calibre 37 y 38, puesto en fábrica así como lo hizo el gobierno boliviano. Nosotros como medio de comunicación y como periodista creemos haber cumplido hasta aquí respecto a toda esta información, toda esta documentación que le hemos presentado a nuestros telespectadores, a nuestros seguidores en las redes sociales. Se ha llevado adelante o se ha tratado de poner en tela de juicio la credibilidad de los documentos que se han presentado en las últimas horas, un hecho que nos ha motivado a que continuemos llevando adelante la investigación como tal para demostrarle a usted que la información que se ha publicado en su momento es una información oficial, una información real, una información verídica. Respecto a la diferencia, será la Fiscalía quien vaya a determinar y establecer si el Estado fue sorprendido en su buena fe y le pagó $38 por cada cartucho, por cada proyectil de gas lacrimógeno a BTS, o sencillamente algo pasó allí. Este martes nosotros visitamos al ministro de Defensa, don Fernando López Julio, con quien conversamos respecto a esta documentación que le acabamos de presentar. Le hicimos conocer la documentación como tal. El ministro de Defensa conversó con nosotros, nos manifestó que no se va a pronunciar más respecto a este tema y que espera que sea la Contraloría General del Estado la que lleve adelante las investigaciones respecto a esta situación.